Buenos días, estimadas colegas presentes el día de hoy, nuestro segundo día del curso. Vamos a continuar con las ponencias y bueno, cómo no estar contenta presentando nuevamente a la licenciada Mari Montalbán, que viene a compartir en esta oportunidad escalas de valoración de heridas, Time, triángulo de valoración de heridas, Dominate, y la vamos a recibir con fuertes aplausos. Bueno, muy buenos días, estimadas colegas. Nuevamente, hoy día comenzando la mañana con temas interesantes, ¿no? Ayer, pues, hemos hablado sobre prevención. En la tarde pudieron también tener la oportunidad de seguir aprendiendo este maravilloso mundo también, donde nosotros tenemos gran presencia como enfermeras, que son el cuidado de las heridas y ostomías al paciente con un portador de una herida y una ostomía. Pero también es importante conocer qué escalas nosotros necesitamos conocer para hacer una adecuada valoración de las heridas. Bien lo dijo en la presentación, vamos a hablar sobre la escala de valoración, tanto Time, Dominate y el triángulo de valoración de heridas. Cada una vamos a evaluarla, vamos a hablar de ellas para ver cómo nuestro proceso de cicatrización, para monitorizar nuestro proceso de cicatrización, ¿correcto? Entonces, el título del tema pues es escalas de valoración, ¿no? No está prendido. ¿Qué sabemos, qué debemos de conocer sobre las escalas de valoración de heridas? Pues la implantación de una escala, ¿no?, de valoración pues nos ayuda a evaluar ese proceso de cicatrización de la herida y facilitará el trabajo diario de los profesionales de enfermería y estandarizará la evolución de la lesión. Recuerden también que dentro de ese proceso de valoración de las heridas, estandarizar la atención del paciente es muy importante porque mejorará la comunicación y tendremos mejores logros de las metas que nos hemos trazado. Entonces, para ello, estas escalas son importantes. El objetivo es facilitar un registro protocolizado y eficiente de la evolución de las heridas en la historia del paciente. Recuerden que es muy importante registrar. No podemos nosotros tener subregistros. Para ello, pues si queremos lograr esa estandarización, nosotros tenemos que registrar, elaborar nuestras hojas de valoración para hacer un adecuado seguimiento de la herida. Y también, pues todo ello nos ayuda en la toma de decisiones para el buen manejo. Primeramente, vamos a hablar del Dominate, que son acrónimos que nos van a servir de guía. Son acrónimos que nos van a diciendo cómo evaluamos o cómo vamos a valorar la herida. Durante el día, ayer escuchamos que la herida nos va diciendo qué necesita, ¿no? Para ello, pues, nosotros tenemos que valorar esa herida. Entonces, el Dominate es un acrónimo que está más centrado en la etiología de la lesión, en la etiología, como factor fundamental para el abordaje de la lesión. El autor del acrónimo es el doctor Stephen Gale, ¿no?, que lo presentó en el Symposium Pro-Medical de Ohio en el año 2014. Este acrónimo evalúa 12 parámetros. El primer parámetro, desbridamiento, ¿no?, de sus siglas en inglés, que se relaciona mucho con el acrónimo Time. Recuerdan el Time, la T era de tejido no viable. Entonces, el primer momento nos habla de desbridamiento. El offloading, que es de la O, nos habla de descarga, el Mostory de exudado, la M de malignidad, medicación, salud mental, infección, inflamación, nutrición, insuficiencia arterial, técnicas avanzadas que podemos utilizar y edema. Todo ello se enfoca para la curación de la herida, donde la educación del paciente es el centro del éxito el centro del éxito será la cicatrización. Vamos a ver con detenimiento todo ello, ¿no? Cuando nos referimos al término de la gestión de la herida, ¿no?, la gestión del hecho de la herida, pues lo que hacemos es intentar dominar la herida. De ahí que viene, pues, Dominate Wounds.
Bajo este acrónimo se prescribe de forma sencilla todos los parámetros que hay que considerar en el proceso de cicatrización para conseguir el éxito. Vamos a ver cada uno. La D, ¿no? La primera letra D, que en inglés es, pues, viene del inglés, que significa desbridamiento. El objetivo de ello va a ser retirar el tejido necrótico, desbridar, ¿no? Esa necrosis presente, ese tejido necrótico muy adherido al lecho, pues hay que retirarlo. También los restos inflamados y licuados, como por ejemplo los esfacelos y los detritus. Hay que retirar todo eso. Porque son factores negativos en la cicatrización de las heridas. La detección y posterior eliminación de este tejido no viable, considerado como un factor causante de retraso en la cicatrización de la lesión. Eso también lo vieron y lo conocieron ayer. Son factores que alteran ese proceso de cicatrización. Es un paso inicial en el abordaje para la preparación del lecho de la herida. ¿Qué acción tenemos para este primer momento? Pues que tenemos que realizar desbridamiento. Ya sabemos las clases de desbridamiento: quirúrgico, enzimático, mecánico, por ultrasonido, autolítico, osmótico y biológico. Entonces son las acciones que vamos a tomar. ¿Qué precaución tenemos que tener? Pues no realizar, por ejemplo, bioderma gangrenoso o si existe isquemia, que ayer también lo revisamos. O de offloading, que es todo lo que son obstáculos y descargas, ¿no? Mientras haya un obstáculo y descarga, pues no vamos a tener también una buena evolución en el proceso de cicatrización. La exposición a la presión, tanto en el paciente diabético como en las lesiones, en las úlceras cutáneas, en las lesiones por presión, condiciona la respuesta fisiológica corporal, por lo que se introducen escalas de riesgo para su valoración y prevención. Entonces, eliminar los obstáculos que impidan que una herida cierre. Por ejemplo, ayer mencionábamos, ¿qué va a impedir también que no se cierre? Una lesión por presión. El gol estándar es la movilización. En el manejo del paciente con pie diabético es la descarga, ¿no? Y en el manejo del paciente con úlcera venosa es una adecuada compresión. Mientras no haya esas condiciones, también se va a alterar el proceso de cicatrización, ¿correcto? Entonces, hay que retirar todos esos factores externos que están causando o obstaculizando ese proceso de cicatrización y que interfieren en la fase de proliferación y que impiden la formación de la matriz extracelular. Por eso que no tenemos pues un adecuado proceso de cicatrización. ¿Qué acción tenemos que realizar? Pues medidas que impidan o disminuyan los efectos de la presión. Fricción. Por ejemplo, realizar cambios posturales, utilizar descargas en lesiones de pie diabético o, que les decía, pues una buena compresión en el tratamiento de la úlcera venosa. ¿Está ahí claro? Avanzamos. La M, ¿no? La M tiene que ver con todo ello, tanto humedad, malignidad, medicación y salud mental, porque todo esto influye en ese proceso de cicatrización. Ya hablamos, ayer también les han hablado del exudado, ¿no? ¿El exudado es malo o bueno en las heridas? ¿Cuándo es malo el exudado en las heridas? Cuando es abundante, correcto, ¿no? Porque va a interferir en ese proceso de cicatrización. Entonces, vamos a ver que en un primer momento es humedad. El objetivo va a ser corregir justamente el desequilibrio de humedad en la herida y la zona circundante, porque si lesiona el área perilesional, pues va a causar esa alteración también en el proceso de cicatrización, por exceso o por defecto. La acción, bueno, vamos a darle de pronto corregir esa humedad a través del uso de los apósitos según la valoración del estado en ese momento de la herida. Recuerden, la herida me dice qué necesita. Malignidad, el objetivo es la detección temprana de la malignización de la herida. Por ejemplo, el tema de las hipergranulaciones, ¿no? Nos hemos tocado muchas veces que esa hipergranulación se ve continuamente. Y hay que descartar, si se mantiene en el tiempo, no controlamos esa hipergranulación, hay que sospechar de un proceso de una neoformación, ¿no? Y hay que derivar al especialista.
¿correcto? Porque a veces tomamos las acciones y decimos, le colocamos el alginato para corregir la humedad, para controlar esa hipergranulación, y muchas veces no controlamos y son signos de que hay presencia de un tejido en neoformación, ¿correcto? La acción, realizar biopsia de las lesiones que en 3 meses no han evolucionado favorablemente. Medicación. Si hablamos de la valoración integral, pues hay medicamentos que van a interferir en ese proceso de cicatrización. El objetivo, pues por ejemplo, como los esteroides, tal como la prednisona, inmunosupresores como metotrexato y agentes quimioterapéuticos pueden interferir con la cicatrización de las heridas. La acción que vamos a realizar, analizar en cada caso los beneficios o riesgos del fármaco y determinar si es o no viable su supresión o ajuste en la dosis. Correcto. La salud mental, importante, porque también tenemos pacientes que tienen larga data con una lesión, por ejemplo, una úlcera venosa, ¿no?, que acompañan al paciente, o de pronto el paciente que tiene una lesión por pie diabético, que sabe que va a requerir pues una cirugía, ¿no?, va a alterar su bienestar, lo va a alterar emocionalmente, el temor a lo desconocido. Entonces, nuestro objetivo es detectar estados depresivos, trastornos mentales o situaciones que impidan el cumplimiento terapéutico, ¿no? También va a interferir en el proceso de cicatrización. Recuerden que tenemos que valorar también el entorno social, manejar un aspecto psicoeducativo, hay que educar. Un paciente con un pie diabético, a veces el paciente con una diabetes mellitus, es muy difícil a veces que pueda adherirse al tratamiento o que se puedan cumplir las indicaciones. O por ejemplo, un obstáculo para la compresión es el desconocimiento, tanto de los profesionales como del mismo paciente, ¿no? El paciente llega para la cura de esa úlcera venosa, aplicamos el apósito, queremos hacer la compresión, ¿no?, con vendas elastocompresivas o las medias compresivas, y genera rechazo por la presión, correcto. Pero nosotros estamos en la capacidad como profesionales de conocer, y el conocimiento, hay estudios que refieren que mejora esa adherencia. Entonces hay que manejar todo eso, correcto. Infección, inflamación. Mucho tiene relación con ese acrónimo, ¿no?, el TAM, el que es más conocido. Infección. La colonización bacteriana de las lesiones continúa siendo un problema debido a las resistencias desarrolladas a los antimicrobianos. ¿Cuál es el objetivo? La detección e intervención temprana de la infección, signos de infección de la herida, ¿no? Ayer también lo tocaron probablemente. ¿Cuáles eran los signos de infección? A ver, en un signo de infección, ¿quién me puede decir? Para que no estemos activos, comencemos la mañana. Un signo de infección. El rubor, el calor, el edema. Otro signo de infección que me pueda indicar que esa herida está infectándose. El exudado excesivo. Muy bien, entonces ya tenemos claro cuáles son esos signos de infección. Entonces nuestro objetivo es detectar e intervenir tempranamente para controlar esa infección. La acción, terapia antimicrobiana combinada con el desbridamiento, y si fuera necesario derivar a especialista en enfermedades infecciosas, siempre y cuando pues ya tengamos signos presentes de infección sistémica. Es diferente. Tenemos infección de la herida, tejido friable, cambio del exudado, aumento del exudado, ¿no? Y es diferente que haya signos de infección sistémica, por ejemplo, aumento de la temperatura, ¿no?, que me indicarían que el paciente está haciendo ya una infección, correcto. Entonces hay que diferenciar eso. El objetivo, cuando ya tenemos presente la inflamación, por ejemplo, el objetivo en las lesiones de las piernas, detectar la causa que cronifica el proceso inflamatorio, por ejemplo, el exceso de las metaloproteasas y de los patógenos multiresistentes. La acción, pautas específicas descontaminantes para inhibir las metaloproteasas, así como cubrir las resistentes, como los Staphylococcus aureus, patógeno con alta prevalencia. O ya estamos hablando del término biofilm,
Ayer lo han escuchado en las presentaciones o lo hemos escuchado porque hay varios colegas que ya tienen cursos, ¿no?, de avanzada, de expertos, hay algunos colegas que son especialistas. ¿Han escuchado el término biofilm? Ahí lo vamos a ver, porque hoy está premiado, como Joana. Bueno, el biofilm es una comunidad bacteriana, una asociación de gérmenes. Los gérmenes se entrelazan y forman una capa muy difícil de eliminar, y esto trae más infección. Es, como bien lo dice la colega, es una comunidad de bacterias que se adhieren muy bien al lecho de la herida, que necesitaríamos desbridar cada 2 horas, cada 4 horas, que hace que esta herida se cronifique. Más del 80% de las lesiones son crónicas por la presencia de biofilm. Y es importante saber que este biofilm también causa que haya resistencia, ¿no? Los antibióticos no puedan actuar sobre este biofilm. Correcto. Nutrición. Sigamos. El estado nutricional se define como el resultado del equilibrio de las necesidades nutricionales y la ingesta de alimentos. ¿Es importante valorar la nutrición en el paciente con una herida? Sí, súper importante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Detectar y corregir la desnutrición, deshidratación, especialmente en heridas crónicas, úlceras por presión y úlceras diabéticas. ¿Cuál es la acción? Si nosotros encontramos alguna alteración nutricional, por eso es importante valorar, no solamente centrarnos en el hecho de la herida, ir y ver y decir voy a curar la herida, llegar a nuestro servicio, realizar la curación. ¿Qué es importante? Revisar la historia clínica del paciente. ¿Cómo está ese paciente? Valorar los exámenes de laboratorio, las comorbilidades asociadas, los medicamentos que está tomando. ¿Qué vamos a valorar en los exámenes de laboratorio? Ayer nos hablábamos mucho de la hemoglobina, del nivel de proteínas, ¿no?, para saber cómo está nuestro paciente. Un paciente con una hipoalbuminemia y con una hemoglobina en 8, ¿vamos a tener éxito en el proceso de cicatrización? Definitivamente no. Entonces, por eso es muy importante valorar y no solamente centrarnos en ese lecho de la herida, sino valorar todo en el paciente. Correcto. La acción, pues sí, detectamos que hay proceso de desnutrición, hay que derivar a la nutricionista para la administración de suplementación nutricional. Recuerden que el trabajo es multidisciplinario, ¿no? Compensar las pérdidas de fluido que ocasionan la herida con exudación abundante. Por la presencia de exudado también hay pérdidas, recuerden eso. Todas las intervenciones, deben individualizarse en base a la condición actual del paciente. Eso también lo tenemos que tener claro. Cada paciente tiene una necesidad, no es igual al otro. ¿Correcto? La evaluación es individual. Cuando tenemos problema arterial, ¿no? La arteriopatía periférica es el principal problema en las lesiones de extremidad inferior. La importancia de realizar un buen diagnóstico diferencial marcará el camino a seguir en un tratamiento u otro. ¿Cuál es el objetivo? Identificar y tratar la etiología y la gravedad de la enfermedad arterial periférica. La acción: realizar exploraciones diagnósticas, palpaciones de pulso, ITV, Doppler, ¿no? Aportar oxígeno en la medida de lo posible, evitar la presión que aumente el déficit, valorar la revascularización si es posible, o técnicas avanzadas como la cámara hiperbárica, que nos da 100% de oxígeno y es lo que puede contribuir a que podamos tener presente la oxigenación a nivel de las células. Correcto. Las técnicas avanzadas, ¿no? Las técnicas avanzadas se refieren a seleccionar el procedimiento más adecuado al problema que presenta la lesión. Es el empleo de técnicas que van desde el control del edema, con una compresión, y la humedad, hasta el uso de terapias más avanzadas como la terapia de presión negativa, la cámara hiperbárica, los institutos de la piel, la terapia larval y ya las técnicas más avanzadas en lo que concierne a la cura avanzada. Edema.
El objetivo es identificar y tratar la etiología y composición del edema, si es de origen venoso, cardíaco, si es por déficit de albúmina y la gravedad del mismo. Recuerden que hay que diferenciar, todo es un proceso de diferenciación. Por eso el paciente es único y diferente y tenemos que evaluar siempre esa historia clínica. La acción, pues realizar exploraciones diagnósticas. Acá la aclaración, ¿no? Tenemos que hacer palpación de pulsos, ITB, Doppler, exámenes de laboratorio, reducir el edema con un método adecuado a cada patología, compresión terapéutica, ejercicio y control de la patología subyacente. Educación, pues recuerden que todo es un proceso, inclusive psicoeducativo. El objetivo es que se entiendan los objetivos y se cumpla la acción, realizar instrucciones concretas con objetivos alcanzables y pautas a seguir. Entonces ahí tenemos el acrónimo dominante, ¿no? Desde la D a la E, que terminamos evaluando edema y también una parte importante, educación. ¿Qué escala utilizan quienes realizan las curaciones en sus servicios, en sus unidades? ¿Alguien, una colega? La escala sugerida para también evaluar cómo va nuestra lesión en el proceso es la escala PUSH, ¿no? La escala PUSH, de entre todas las escalas, es la única principal esa organización, y la ENUVAP es la escala PUSH. Es una herramienta para monitorizar los cambios en una lesión por presión en el tiempo. También pueden incluirse lo que es las heridas de otra etiología. La escala PUSH está formada por 3 características mediante las que se puede valorar el estado de cicatrización. Si no, ¿cómo vamos a observar si estamos yendo bien o mal en nuestra herida? ¿No? Necesitamos una escala que nos permita hacer esa valoración. Estos 3 parámetros presentes en toda lesión, ¿qué están presentes? Tenemos que evaluar tamaño de la lesión, tanto la longitud por ancho. La cantidad de exudado, son 3 parámetros que vamos a evaluar en PUSH. Y el tipo de tejido del lecho de la herida, correcto. Estos 3 parámetros vamos a evaluar. Ahora vamos a desglosar cada uno para saber cómo vamos a realizar esta valoración. Esta es la escala PUSH, ¿no? Que me evalúa, repito, esos 3 parámetros: longitud por ancho, cantidad de exudado, tipo de exudado. Cada uno, ¿no? Ahora vamos a ver la longitud por ancho. Si ustedes ven, va evaluando del 0 al 10. Según la medida que encuentre, le asignamos el puntaje, correcto. La cantidad de exudado, de acuerdo a lo que vamos a observar, también le asignamos el puntaje. El tipo de tejido, también, como lo observamos, vamos a asignarle el puntaje. Vamos a hacer la sumatoria y nos va a decir cómo está yendo el proceso. Veamos. Se asigna, como les mencioné, un puntaje en tamaño de 0 a 10, en el exudado de 0 a 3, en el tipo de tejido de 0 a 4. Sumando los resultados de cada una de las características, vamos a obtener la puntuación total, que indica, pues, que un puntaje total indicaría que la úlcera, cómo se encuentra la lesión, la úlcera, la herida, en el día que estamos haciendo la valoración. ¿Qué indica? Que hay, pues, si la úlcera presenta una sumatoria o un valor de 17, pues indica el grado más evolucionado de la úlcera. A medida que la lesión vaya cicatrizando, el valor obtenido en la escala será menor. ¿Entienden? O sea, hago la sumatoria. Si tengo un puntaje máximo de 17, todavía estamos iniciando. Cuanto tú vas a ir disminuyendo en la sumatoria, me indica que estoy yendo bien en el proceso. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tener una lesión que en el momento de la valoración se encuentre en 15 centímetros. Ya multiplicado por largo por ancho, me salió como resultado 15. Vamos a ubicar en la tabla 9, porque está entre estas medidas. Entonces, vamos anotando. Tenemos 9.
Ayer hablaron, ¿no? Cómo cuando retiramos el exudado tenemos que observar cómo está nuestro apósito, o lo retiramos y lo desechamos. Hay que observar cómo está, si está manchando la piel, la ropa, el vendaje, etc. Entonces vamos a asignarle que tenga pues un exudado abundante, porque es extenso todavía. Entonces, cantidad de exudado le vamos a asignar 3. Tenemos 9 y 3. Tipo de tejido, considerando el proceso inflamatorio, pues hay esfacelos. Entonces tenemos 9, 3, 3. ¿Cuánto suma, colegas? 15. Y entonces en el pronóstico que decía que el valor máximo indica que la cicatrización pues todavía está evolucionando. Cuando disminuya, probablemente nuestra lesión va a disminuir en tamaño. De los 15 vamos a disminuir y pasa el tiempo y podemos estar en 8, 7. Nuestro exudado lo hemos controlado, ligero, 1. Y tenemos tejido de granulación. Tenemos 7 y 3, 10. Muy bien. Entonces estamos bien porque estamos logrando los objetivos. ¿Cómo utilizarla? Acá, más claro. La longitud por ancho se debe medir con una regla en centímetros, midiendo la parte donde la longitud sea mayor y posteriormente hacer lo mismo con la anchura. Se multiplicará el primer valor obtenido por el segundo y de esta forma tendremos el tamaño en centímetros cuadrados, ¿correcto? La dimensión se realiza en términos de largo por ancho. Recuerden que debemos medir el sentido céfalo-caudal, de cabeza a pies, siempre. Eso lo tienen que tener en cuenta. El ancho, medir de forma perpendicular a la medida del largo. Acá una imagen, más o menos así. Cantidad de exudado, ¿no? Se debe estimar una vez retirado el apósito y antes de realizar el cambio. Se valora en base a la escala ninguno, ligero, moderado o abundante, ¿no? Tipo de tejido. Es aquel que existe en el lecho de la herida y se valora de mayor a menor puntuación, mediante los términos cerrado, tejido epitelial, tejido de granulación, esfacelos y tejido necrótico. Si en el lecho de la herida está presente algún tipo de tejido necrótico, la lesión por presión se valorará con el término de tejido necrótico. Y si hay esfacelo, como esfacelo, y así sucesivamente. Recuerden que siempre debemos valorar y estimar la presencia de este tejido. Inclusive hay escalas que nos valoran en porcentaje del tejido, ¿no? Que debe ser en un total del 100%. La puntuación 0 se dará cuando la herida esté completamente cerrada, ese es el verano. Acá un poquito de hablar de los tejidos, que a veces diferenciamos, ¿no? Cómo son los términos, cuál es el que debo de colocar. Entonces se refiere al tejido presente en el lecho de la lesión. El tejido necrótico, como este por ejemplo, se refiere al tejido desvitalizado, negro o marrón, que se adhiere, está muy adherido, ¿no, colegas? Tal como se ve en esta imagen, que puede ser tanto más duro como blando y que los tejidos piel de alrededor podamos tener una escara negra seca o también un tejido necrótico húmedo, ¿no? Que también está muy adherido al lecho. Los esfacelos son tejidos amarillos o blanquecinos que se adhieren al lecho de la herida en forma de hebras, filamentos o finas capas. Se deshace o es muy fácil de retirar con pinzas. Tejido de granulación es un tejido rosa o de apariencia brillante, húmedo y granular. El tejido epitelial en úlceras o heridas superficiales es un tejido nuevo, es un tejido rosa o piel brillante que crece desde los bordes o en islas desde la superficie de la úlcera. La cerrada, un tejido cerrado, es la lesión que está completamente cubierta por epitelio, una nueva piel. La organización, la NEPUA, ¿no? Define estos términos como, en lo que es la escala Push, 0 puntos ya es una herida completamente cerrada, cubierta por epitelio. 1 punto es un tejido epitelial rosa o piel brillante que crece en los bordes de la úlcera o lecho de la misma. 2 puntos, tejido de granulación rosado y húmedo con apariencia granular. 3 puntos, esfacelos, tejidos fibrosos de color amarillo o blanco que se adhiere al lecho de la herida. 4 puntos, tejido necrótico, que es un tejido muerto, negruzco, que se adhiere fuertemente al lecho de la úlcera de los bordes. Perfecto. Recuerden estos términos. Hemos escuchado hablar
del triángulo de la valoración de heridas, miren cuántas escalas tenemos, ¿no? Estamos hablando del domínate, estamos hablando del push, que me evalúa ese proceso de cicatrización, cómo está yendo nuestra herida, y ahora el triángulo de valoración de las heridas. Es una herramienta intuitiva de evaluación que, además de prestar atención al hecho de la herida, destaca la importancia del borde y de la piel perilesional como claves para promover la cicatrización. ¿Y qué nos habla? ¿Podemos aplicar este triángulo de valoración de las heridas en todas? Sí, sí podemos aplicarla y utilizarla, ya que ayuda a identificar y corregir factores etiológicos que pueden estar alimentando el círculo vicioso que mantiene la herida abierta. Por ejemplo, facilita la detección de dermatitis de contacto, una insuficiente compresión en úlceras venosas o una inadecuada descarga en pie diabético. ¿Y qué tenemos? Cuando hago valoración con el triángulo de valoración de herida, ¿qué información debo registrar? En todos los pacientes ha de incluirse, pues, ¿qué vamos a evaluar? Localización, duración, causa y medidas que realizamos en la herida, diámetros, ¿no? Extensión, profundidad, en la primera visita y sucesivamente. Los puntos que deberíamos anotar en cada uno de los 3 apartados son: cómo está el hecho de la herida, cómo está el borde de la herida, cómo está esa piel perilesional. Entonces nos habla este triángulo o nos valora al detalle de esa herida, ¿no? Y así como sus implicaciones en el manejo de las lesiones. Y esto es lo que nos evalúa. Que teníamos que hablar primero del lecho de la herida. ¿Cómo está ese lecho? ¿Simple, solamente con un tejido de granulación, con esfacelo, tejido necrótico? No, ¿cierto? Es un primer momento, vamos a evaluar ese tipo de tejido. Vamos a evaluar exudado, cómo está el nivel, el tipo, si está seco, bajo, medio, el tipo, seroso, denso, purulento, sanguinolento. Si hay presencia de infección, ya sabemos que tenemos, hay que diferenciar bien, infección local y infección sistémica. ¿Correcto? Entonces acá tenemos ese primer. El borde de la herida. ¿Es importante, colegas, valorar el borde de la herida? ¿Cómo se encuentra? Sí. Podemos encontrar un borde macerado, deshidratado, podemos encontrar cavitación. ¿Cómo vamos a evaluar esa cavidad? Ayer hablaron, ¿no?, sobre localizar esa posición, introduciendo de pronto un hisopo estéril y seguir la evaluación utilizando las manecillas de reloj, ¿no? Y podemos evaluar, pues, la extensión y profundidad. La sobreelevación de ese borde de la herida, descartar origen inflamatorio. Las heridas, ¿cómo crecen? ¿Cómo cicatrizan, perdón? ¿De adentro hacia afuera o de lo contrario? ¿De afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? ¿Quiénes levanten la mano? ¿Quiénes dicen de afuera hacia adentro? ¿Y de adentro hacia afuera? Ninguna. Las heridas que hacen de adentro hacia afuera en forma centrípeta. Y siempre tenemos que fijarnos en el borde de herida, siempre tiene que estar a ras. Bordes separados significa que esa herida está inflamada y no está teniendo un adecuado crecimiento. Muchas veces vemos como en esta lesión comienzan a separarse los bordes. De adentro. La idea es crecer de adentro, porque de afuera hacia adentro. Entonces, miren este borde, ¿cómo está? Si se está separando, quiere decir que mi herida está en un proceso inflamatorio y no está adecuado. ¿Correcto? La herida siempre tiene que ir la granulación al borde o a ras de la herida. Entonces estamos yendo bien. Tenemos otro tipo. Miren esto. ¿Está yendo bien o cómo está? Miren cómo está. Tenemos separados los bordes. Entonces nuestra herida está inflamada. Probablemente inclusive puede haber biofil ahí, que se ha estancado el proceso de cicatrización y se están separando los bordes. Piel perilesional. ¿También es importante valorar la piel perilesional? Sí. Hay que registrar la extensión, pero también vamos a evaluar presencia de maceración, escoriación, piel seca, hiperkeratosis, callosidad, eczema, ¿no? Hay que controlar los exudados, ¿no?, con un apósito correcto, hidratar, ¿no?, reevaluar descargas, si hay presencia de alergenos,
Entonces miren acá cómo está. ¿Está adecuada la herida? Tenemos bordes hiperqueratóxicos. El time, ¿no? Miren que todo deriva en el time. El time tiene mucho tiempo atrás, ¿no? de haber sido presentado. Este acrónimo time me evalúa en un primer momento el tipo de tejido, ¿no? Que tiene que ver con el control de tejido novial. La infección, la humedad, el control del exudado, y el H, que fáciles en inglés, estimulación de los bordes epiteliales. Este protocolo pues se refiere a ese primer momento del desbridamiento, del control de la infección y del buen abordaje, de la humedad para estimular la cicatrización y repitelización, y del control de los bordes, ¿no? Desde que nosotros iniciamos con ese arrastre mecánico, con esa limpieza de la herida, hay que valorar, y si tenemos obstáculos, pues hay que liberar esos obstáculos de la cicatrización. Este time, el signo clínico que vamos a encontrar cuando nosotros evaluemos ese tejido, pues ese es observar ese tejido no viable. ¿Cuál es la fisiopatología que se hace presente y que existe este tejido no viable? Es que tengamos una matriz defectuosa, ¿no? de detritus celular y cicatrización interrumpida. O sea, esta presencia de este tejido necrótico va a interrumpir la cicatrización. La acción, ya sabemos el desbridamiento, ya sabemos los tipos. Ante este desbridamiento, ¿qué efecto vamos a tener? Pues la restauración de la matriz extracelular, y el resultado, pues que tenemos tejido viable en el lecho de la herida. Infección e inflamación. Vamos a encontrar carga bacteriana prolongada que va a provocar aumento de citoquinas proinflamatorias, aumento de las metaloproteasas y disminución en la acción de los factores de crecimiento que van a interferir en el proceso de cicatrización. La acción, pues tenemos que eliminar el foco, ¿no? Antimicrobianos, de pronto si es sistémico, antibióticos, antiinflamatorios e inhibidores de las proteasas. Efecto, disminución de las citoquinas proinflamatorias, disminución de las metaloproteasas y aumento en la acción de los factores de crecimiento, ¿correcto? Todos estos intervienen en ese proceso de cicatrización. El resultado esperado es el balance microbiano y la reducción de la inflamación. Ya revisamos. Time, T, primeramente, tejido no viable y qué sucede. Ahora, infección e inflamación. Pasamos. M, ¿no? De humedad, que tiene que ser relacionada con humedad. Hay un desbalance del exudado. ¿Qué observamos? Podemos observar aumento o resecación de la herida. Cuando hay desecación de los bordes, cuando se herida, generalmente a veces es de origen isquémico o hay un desequilibrio y vemos muy seca la herida, ¿qué va a pasar? Que va a retrasar la migración de esas células epiteliales y no va a continuar el proceso de cicatrización. El exceso de exudado, ahora veamos lo contrario, causa maceración y daño de la piel perilesional, que también va a interferir en el proceso de cicatrización. ¿Qué acciones vamos a usar? Recuerden, la herida me dice qué necesita y acá me está diciendo, ¿qué necesito? Aplicar apósitos que aporten hidratación. De pronto el exceso de exudado se relaciona con la falta de compresión. De pronto podemos corregir, ayer les hablaron muy bien de terapia de presión negativa, ¿no? Hay que reducir el edema, apósitos que corrijan esta presencia de exudado, apósitos antimicrobianos también para corregir ese proceso inflamatorio. ¿Cuáles van a ser los efectos al corregir esto? Restauración de la migración celular, vamos a evitar el edema, la producción oxidativa y la maceración. Resultado esperado, el balance del exudado. Signo clínico, ¿no? H, la parte final. Bordes de la herida, que no avanzan o bordes despegados, los que le mencionaba, ¿no? Estos bordes. ¿Han visto esa herida y una vez se preguntaron eso? ¿Qué pasaba? ¿No? ¿Qué sucede? A ver, no hay migración de queratinocitos, no hay respuesta celular, tenemos presencia de matriz extracelular anormal y tenemos actividad de proteasas anormal. Tenemos que revaluar las causas del estancamiento. De pronto necesita desbridar, ¿no? De frente necesita agentes biológicos, terapias coadyuvantes, manejo del biofilm, ¿no? Efectos, migración celular y queratinocitos, restauración del balance de las metaloproteasas, y tenemos como resultado esperado avance del borde en cicatrización centrípeta. Correcto. Tenemos también un enfoque acrónimo TIME, ¿no?
que nos habla, ustedes revisan la página de Elena Conde, nos habla de 2 estrategias de Time, 2 enfoques complementarios, porque nosotros recordamos que la herida no solamente va a estar centrada en ese lecho, sino tiene que ser una valoración integral, una valoración holística del paciente. Perfecto. Entonces, ya sabemos que Time está centrado en el hecho de la herida, ¿no? Y su visión holística sería, por ejemplo, cambiando, ¿no?, la T, el tratamiento que vamos a brindar, la implementación del tratamiento, la monitorización y la evaluación del tratamiento. Son 2 propuestas. La primera, la que conocemos, de Schultz en el 2003, y de Liepard, esta complementaria con visión holística en el 2012. ¿Quedó claro? ¿No? Muy interesante. Entonces, no solamente es una valoración muy al detalle, pero sobre todo, repetirles que la valoración es integral de la herida. No solamente centrada en el hecho. No enfoquémonos solamente en ver ese lecho de la herida. Enfoquémonos en dar esa valoración integral. Ampliar y ver al paciente. Correcto. Veamos al paciente. Gracias.